Hay momentos breves, casi imperceptibles si no se presta atención, pero que dicen muchísimo. Y uno de esos ocurrió durante un episodio de Run BTS, donde fueron a hacer decoraciones con flores. A simple vista, parecía solo otro día de risas y actividades entre ellos. Pero para quienes observan con detalle, hubo un instante que brilló por lo sutil, pero significativo que fue. Todo comenzó cuando, entre juegos y bromas, los demás empezaron a molestar juguetonamente a Jungkook. De esa forma que lo hace reír, pero también lo pone un poquito a la defensiva. Uno por uno, comenzaron a acercarse a él haciendo corazones con los dedos, extendiéndolos hacia su dirección, como lanzándole afecto en tono de broma. Jungkook, con ese carácter que todos conocemos, reaccionó de forma divertida pero firme. Alejaba esas manos como si esos corazones no fueran para él, como si no quisiera recibirlos de cualquiera. Pero entonces llegó el turno de Jimin, y aquí la cosa cambió por completo. Cuando Jimin le extendió su mano con el mismo gesto, el corazón hecho con los dedos, Jungkook no tuvo la misma reacción que con los demás. No hubo rechazo, ni empujón, ni intento de alejarlo. Al contrario, su mano se detuvo, la sostuvo por un instante, con una delicadeza que no necesitó palabras. Fue un toque breve, pero con una intención muy clara. No había risas burlonas ni bromas exageradas, solo un gesto pausado, casi suave, como si ese pequeño corazón que le ofrecían mereciera quedarse ahí un poco más, como si, de todos los corazones, ese fuera el único que realmente quería recibir. Y es que ese no fue el único momento del capítulo que llamó la atención. Durante toda la actividad, Jungkook simplemente no podía mantener las manos lejos de Jimin. Cada vez que tenía oportunidad, lo tocaba, lo acariciaba sutilmente, le daba pequeños roces con los dedos o lo mantenía cerca, como si inconscientemente necesitara ese contacto. No era algo exagerado ni evidente para todos, pero sí constante. Un roce aquí, una caricia leve allá, un gesto protector, una mano que se alarga sin razón aparente solo para tocarlo. Son ese tipo de cosas que podrían pasar desapercibidas si no se mira con atención. Pero cuando se observa bien, uno se da cuenta de que no son casualidades. Porque cuando alguien te molesta y tú alejas sus bromas, pero luego llega una persona específica, hace lo mismo, y tú no solo lo permites, sino que respondes con suavidad, bueno, eso ya no es una simple reacción automática. Eso habla de una preferencia. Hay momentos que, sin necesidad de muchas palabras, lo dicen todo. Y uno de esos instantes inolvidables ocurrió cuando Jungkook apareció con una marca visible en su cuello. Una marca que, según él mismo explicó, fue el resultado de una mordida de Jimin. Sí, tal como suena. Pero lo interesante no fue solo la marca en sí, sino todo lo que rodeó ese pequeño pero revelador episodio. La historia surgió mientras ambos contaban, entre risas y con cierta complicidad, cómo se llegó a esa situación. Al parecer, habían estado bebiendo un poco, lo justo para soltarse y dejarse llevar por el momento. Entre juegos y bromas, Jungkook terminó cargando a Jimin, dándole vueltas, negándose a soltarlo. Y fue justo en ese forcejeo juguetón que Jimin, sin pensarlo demasiado, reaccionó mordiéndolo en el cuello. Pero más allá de la anécdota, lo que realmente llamó la atención fueron las reacciones. Jungkook no solo no se mostró molesto ni incómodo. Al contrario, parecía disfrutar contando cómo había ocurrido todo. Con una sonrisa en los labios y un brillo travieso en los ojos, mostró la marca con una mezcla de orgullo y picardía. No era solo un rasguño cualquiera, se notaba que aquel gesto tenía una carga más íntima. Y aunque lo contaban con un aire relajado, la forma en que lo hacían dejaba entrever que ese momento significó más de lo que aparentaba. Y por si fuera poco, cuando Jin intentó tocar la marca,
Jungkook reaccionó de inmediato, apartándose con rapidez, como protegiendo ese lugar. Fue una reacción instintiva, casi posesiva, como si ese pequeño rastro en su piel no pudiera ser tocado por nadie más. Sin embargo, lo que vino después terminó de encender las sospechas. Jimin acarició suavemente esa zona del cuello, y Jungkook, lejos de incomodarse, se mostró totalmente complacido, como si solo él pudiera hacerlo, como si ese contacto tuviera un permiso especial. El detalle más comentado, sin embargo, fue la forma de la marca. No tenía el patrón clásico de una mordida, nada de marcas de dientes ni piel levantada, sino que era una mancha morada, de esas que muchos reconocen fácilmente. Naturalmente, esto desató todo tipo de comentarios entre quienes lo vieron, y las comparaciones con un chupetón no tardaron en llegar. Un gesto mucho más íntimo, más cargado de intención, uno que no suele compartirse con cualquiera. Un momento breve, pero tan revelador, que hasta el día de hoy sigue dando vueltas en la memoria de quienes lo vieron. Y sí, se trata del famoso episodio del limón. Todo empezó como una pequeña broma, pero terminó dejando claro hasta dónde llega la conexión entre ellos. Jimin, con esa sonrisa traviesa que lo caracteriza, tomó un pedazo de limón y lo probó. Todos sabemos que el limón, con su acidez, no es del gusto de cualquiera. Y en el caso de Jungkook, es bien sabido que las cosas ácidas no están ni cerca de su lista de favoritos. Pero Jimin, entre risas y con un tono casual, suelta: "No está agrio, sabe a naranja". Una frase inocente en apariencia. Pero lo interesante viene después. Jungkook, que lo había visto claramente llevárselo a la boca, no se detiene ni un segundo cuando Jimin, después de chupar el limón, se lo ofrece directamente. Sin vacilar, sin hacer una mueca, sin una pizca de duda, lo acepta y se lo mete a la boca como si fuera lo más natural del mundo. Y esa es precisamente la clave, lo natural que fue todo. No hubo asombro ni incomodidad. Lo hizo como quien tiene total confianza, como quien ya ha cruzado ciertas líneas que muchos ni siquiera se atreven a imaginar. Y aquí es donde entra la parte jugosa, más jugosa que el mismo limón. Compartir algo que ya estuvo en la boca de otra persona no es exactamente algo que se vea todos los días. No es un gesto casual, ni algo que se haga con cualquiera. Por mucho que alguien tenga una buena relación con otra persona, este tipo de interacción va más allá. Es íntima, casi simbólica. Porque no se trata solo de un pedazo de fruta. Se trata de lo que implica entregarlo de esa forma y sobre todo de cómo se recibe. Y lo más curioso de todo esto es que al final se reveló que todo había sido una broma, porque sí, el limón estaba ácido y Jungkook lo notó en cuanto lo probó. Eso pasa a segundo plano. Lo verdaderamente inolvidable fue ese momento en el que no hubo espacio para dudas ni reservas. Fue un gesto de total confianza, casi de juego íntimo, que dejó claro que entre ellos existen códigos que no necesitan explicación. Todos esos momentos que hemos visto, las miradas, los gestos, las risas compartidas, las caricias sutiles, los roces que parecen accidentales pero no lo son, no hacen más que reafirmar lo que muchos ya percibimos. La conexión entre Jimin y Jungkook es única. No hay otra palabra que le haga justicia. Es una conexión que va más allá de lo visible, más allá de lo que se puede explicar con lógica. Es algo que simplemente se siente. Ambos pueden relacionarse con muchas personas. Pueden ser atentos, afectuosos, cercanos. Nadie dice lo contrario. Pero lo que existe entre ellos tiene otra intensidad. Lo que ocurre cuando están juntos, esa forma en que se buscan, en que se entienden con solo mirarse, en que parecen saber lo que el otro piensa sin necesidad de hablar, eso no se repite con nadie más. Esa complicidad tan espontánea, esa manera en la que se gravitan el uno al otro,
como si siempre necesitaran asegurarse de que el otro está cerca. Eso es algo que solo sucede entre ellos. Hay una energía especial cuando están en el mismo espacio, una especie de imán silencioso que los mantiene conectados incluso cuando no se tocan. Y cuando sí lo hacen, porque sucede a menudo, el lenguaje corporal lo dice todo. La forma en que se tocan, que se acomodan, que se cuidan. Hay una delicadeza en el trato, sí, pero también una familiaridad que no necesita explicaciones, como si su cercanía ya fuera parte natural de su forma de estar en el mundo. No hace falta que digan nada en voz alta. No se trata de grandes declaraciones. Son los pequeños detalles, los que algunos pasan por alto, los que construyen el verdadero significado de su relación. Y es precisamente esa naturalidad con la que se acercan, con la que se acarician sin pensar, con la que se permiten ciertas libertades que no se ven con otros, lo que deja claro que hay algo entre ellos que nadie más tiene. Y por eso, muchos no podemos evitar pensar en lo que vendrá después, porque ahora están en pausa, cumpliendo una etapa importante lejos de los focos. Pero incluso desde la distancia, esa conexión sigue siendo evidente. Se siente en la forma en que hablan del otro, en los gestos que aún parecen recordarse. Y eso nos hace creer que, cuando regresen, cuando vuelvan a compartir escenario, cámara, espacio y tiempo, todo eso que ya era fuerte será aún más intenso. Porque una relación como la suya no se enfría con el tiempo ni con la distancia. Al contrario, parece que solo se fortalece. Y cuando vuelvan a estar frente a frente, cuando vuelvan a mirarse sin filtros, a tocarse sin reservas, a compartir esos silencios llenos de significado, lo que veremos será aún más especial, más cómplice, más sincero, más de ellos. Por eso esperamos con tantas ganas su regreso, porque sabemos que cuando vuelvan, nos seguirán regalando momentos que no se fabrican, que no se fuerzan, momentos que nacen solos, que fluyen entre dos personas que simplemente se eligen, una y otra vez.